El sol perezosamente se filtraba a través de las gruesas cortinas cuando finalmente me decidí a levantarme de la cama. Hoy era un día que había estado esperando con una emoción inexplicable. Mi madre, como siempre, estaba organizada hasta el más mínimo detalle, y su hermano Francisco acababa de llegar a nuestra casa. Nos íbamos de vacaciones a una casa de campo por una semana. Francisco siempre me había parecido misterioso y atractivo. Sus ojos profundos, reflejando una vida llena de aventuras, me atraían. Era 15 años mayor que yo, pero eso solo añadía a su encanto. Preparándome para el viaje, me vestí de manera sencilla pero con estilo. Un vestido ligero que resaltaba mi figura y sandalias. Mi madre llevaba algo práctico, como siempre, lista para cualquier situación imprevista. Francisco se veía relajado pero elegante. Su estilo siempre me impresionaba con su sofisticación. Tan pronto como nos pusimos en marcha, noté que la tensión en el aire era casi palpable. Conducíamos a través de densos bosques, rodeados de altos árboles por los que se filtraban los rayos del sol, creando patrones mágicos en el camino. Estaba sentada en el asiento trasero junto a Francisco, y nuestro viaje parecía apenas comenzar. Las conversaciones comenzaron con temas habituales: el clima, las noticias, los planes para las vacaciones. Pero pronto, sin poder contenerme, comencé a coquetear con Francisco. Mi madre, concentrada en la carretera, no notaba nada. Nuestras miradas se cruzaban con más frecuencia de lo que podría considerarse casualidad. Sentía que algo especial crecía entre nosotros. En un momento, Francisco contó una historia sobre sus aventuras en Sudamérica y noté cómo sus ojos se iluminaban con los recuerdos. Me incliné más cerca para escuchar mejor y nuestras manos se tocaron accidentalmente. En ese momento sentí una descarga eléctrica recorrer mi cuerpo. Él me miró sorprendido y parecía estar reflexionando sobre algo importante. Continuando la conversación, me atreví a poner mi mano sobre su rodilla. Francisco se quedó inmóvil, pero no la apartó. Su respiración se volvió más profunda y entendí que él sentía lo mismo. Mis dedos se deslizaron suavemente por su muslo, provocándole un escalofrío. Mi madre giró bruscamente el volante para esquivar un reductor de velocidad y ambos nos sobresaltamos. Pero ese momento no rompió nuestra cercanía. Francisco me susurró suavemente: «Estás jugando con fuego, Elena». Sus palabras sonaban como una advertencia, pero en sus ojos había curiosidad. Sonreí y respondí: «Quizás estoy dispuesta a quemarme». Nuestros rostros estaban tan cerca que podía sentir su aliento en mi piel. Nos miramos durante unos segundos que parecieron una eternidad. Nuestro viaje continuó, ambos sabiendo que habíamos cruzado una línea y que no habría vuelta atrás. Ese momento en el asiento trasero del automóvil marcó el comienzo de algo nuevo y desconocido. Llegamos a la casa de campo tarde por la noche, cuando el cielo ya empezaba a oscurecer. La casa era vieja pero acogedora, con gruesas paredes de madera y grandes ventanas que ofrecían vistas al denso bosque. Sentí cómo el silencio y la paz de este lugar me envolvían, pero mis pensamientos estaban solo en Francisco. Después de desempacar nuestras cosas, mi madre se fue a su habitación a descansar. Francisco me ofreció tomar vino en la terraza y acepté con gusto. Salimos, disfrutando de la frescura de la noche de verano. La luna nos iluminaba con su suave luz, añadiendo misterio a nuestra intimidad. Me senté frente a Francisco, sintiendo su presencia en cada célula de mi cuerpo. Hablábamos de cosas triviales, pero bajo la superficie de esas conversaciones, algo más profundo latía. Captaba su mirada, y cada vez que lo hacía, sentía un escalofrío. Estaba tan cerca y no podía apartar los ojos. Francisco me sirvió más vino, y sintiendo un ligero mareo, decidí actuar. Me levanté y me acerqué más a él, sin apartar la vista de sus ojos. Mi mano tocó involuntariamente su hombro y sentí cómo su cuerpo se tensaba bajo mi caricia.
Francisco, susurré, tenemos que hablar. Me miró con seriedad y algo más que no podía entender. ¿De qué quieres hablar, Elena? Su voz era suave, casi un susurro. De nosotros, respondí, acercándome aún más. Mis dedos se deslizaron por su cuello. Francisco no se apartó, y entendí que él tampoco podía resistirse a esta atracción. Nuestros rostros estaban tan cerca que podía sentir su aliento en mi piel. Sus ojos estaban llenos de deseo, y ya no pude contenerme. Me incliné y lo besé. Ese beso estaba lleno de pasión y deseo incontenible. Francisco respondió con la misma intensidad, y lo sentí completamente. Nuestras manos empezaron a explorar el cuerpo del otro, y sentí cómo sus dedos se deslizaban por mi cuerpo, provocándome escalofríos. Nos sumergimos en ese momento, olvidando todo lo demás. De repente, escuché los pasos de mi madre y me alejé rápidamente de Francisco. Mi madre salió a la terraza sin sospechar nada. «Pensé que ya estabas dormida», dije, tratando de ocultar la emoción en mi voz. «Solo quería asegurarme de que todo estaba bien», respondió ella sonriendo. «Mañana será un día largo. Es hora de descansar». Francisco asintió, y mi madre y yo volvimos a la casa. Los deseos ocultos que compartíamos con Francisco ya no podían esconderse. La mañana siguiente comenzó con un sol brillante inundando la habitación con cálidos rayos. Me desperté con una sonrisa, recordando la noche anterior. Francisco ya estaba en pie, listo para un nuevo día. Mi madre preparó el desayuno y charlaba alegremente sobre nuestros planes para el día. Después del desayuno, salimos a dar un paseo por los alrededores. Mi madre iba delante, disfrutando de la naturaleza, dejando a Francisco y a mí a solas. Sentía cómo nuestra atracción se hacía cada vez más fuerte. Caminábamos lado a lado. Nuestras manos se tocaban de vez en cuando, provocándome un cosquilleo interior. Nos topamos con un pequeño lago rodeado de árboles densos. Mi madre decidió descansar en la orilla, mientras Francisco y yo seguimos explorando los alrededores. No perdía la oportunidad de coquetear, fingiendo que eran toques y miradas accidentales. Caminábamos por un sendero y en un momento dado, Francisco apretó con fuerza mi mano. Nos detuvimos y me volví hacia él, viendo en sus ojos el mismo deseo que la noche anterior. «Estás jugando con fuego, Elena», dijo en voz baja, pero en su tono había un matiz de desafío. «Quizás estoy dispuesta a quemarme», respondí, acercándome a él. Nuestros labios se encontraron y sentí cómo el mundo a nuestro alrededor desaparecía. Sus brazos me rodearon, atrayéndome más cerca, y me perdí en ese beso. Pero de repente, escuchamos los pasos de mi madre y nos apartamos rápidamente el uno del otro. Mi madre apareció en el sendero sin sospechar nada. «Tienen que ver esto», exclamó, señalando un hallazgo. La seguimos, tratando de no delatar nuestros sentimientos, pero sabía que ese momento era solo el principio. Por la noche, cuando mi madre se fue a dormir, me quedé en la cocina con Francisco. Hablábamos de cosas triviales, pero la tensión entre nosotros crecía. Finalmente, no pude más y me acerqué a él. «No podemos seguir con esto», dijo, pero su voz estaba llena de dudas. «¿Por qué no?», pregunté, sintiendo cómo mi deseo se intensificaba. Puse mis manos sobre sus hombros y sentí cómo su resistencia se debilitaba. Francisco me abrazó y nuestros labios se encontraron de nuevo en un beso apasionado. Ya no podíamos contenernos. Todo lo que habíamos acumulado en estos días salió a la luz. Nos dejamos llevar por nuestros sentimientos. Él empezó a quitarme la ropa con cuidado y me perdí en ese momento, olvidando todo lo demás. Sabíamos que estaba mal, pero no podíamos detenernos. Los deseos ocultos que habíamos estado escondiendo ahora se habían vuelto evidentes. La mañana comenzó con tensión en el aire. Me desperté con la sensación de que algo importante sucedería hoy.
Los recuerdos de la noche con Francisco aún estaban frescos en mi mente. Intentábamos comportarnos con naturalidad, pero la tensión entre nosotros era evidente. Mi madre no notaba nada, absorta en sus quehaceres y planes para el día. Después del desayuno, decidimos pasar el día en la playa del lago. Mi madre se acomodó en una tumbona con un libro, disfrutando del calor del sol, mientras Francisco y yo nos quedamos cerca del agua. El agua era cristalina y le sugerí que nadáramos. Francisco estuvo de acuerdo y entramos al agua. Mientras jugábamos en el lago, noté cómo sus miradas se volvían cada vez más intensas. Sabía que nuestros sentimientos habían alcanzado un punto de ebullición y ya no podía contenerlos. Me acerqué más y cuando mi madre se distrajo, abracé a Francisco bajo el agua. Su cuerpo se tensó, pero no me rechazó. «Elena, esto es una locura», susurró, pero en sus ojos vi el mismo deseo que en los míos. «No puedo seguir fingiendo», respondí, atrayéndolo hacia mí. Nuestros labios se encontraron de nuevo. Estábamos consumidos por nuestros sentimientos. De repente, escuché a mi madre llamarnos. Rápidamente fingimos que solo estábamos jugando en el agua. Ella no sospechó nada, pero sabía que no podría seguir ocultando nuestra relación. Por la noche, cuando mi madre se fue a dormir, me quedé nuevamente a solas con Francisco. Nos sentamos en la cocina y ya no pude seguir callada. «Necesitamos hablar», dije, mirándolo directamente a los ojos. «Lo sé», respondió, tomando mi mano. «No podemos seguir con esto, Elena. Está mal. No puedo seguir fingiendo que no hay nada entre nosotros», respondí, sintiendo cómo las lágrimas llenaban mis ojos. «Te amo, Francisco». Me miró con dolor y ternura. «Yo también te amo, pero esto no puede continuar. Destruiríamos todo a nuestro alrededor». Sabía que tenía razón, pero no podía aceptarlo. Lo abracé, sintiendo cómo sus brazos me envolvían. Nos quedamos así, sumidos en nuestros pensamientos y sentimientos, sin saber qué nos depararía el futuro. Esa noche marcó un punto de inflexión, pero sabía una cosa: mis sentimientos por Francisco eran reales y fuertes, y a pesar de todos los obstáculos, estaba dispuesta a luchar por nuestro amor. La mañana siguiente comenzó con una sensación de inquietud. En el momento en que decidí hablar con mi madre, el destino intervino de otra manera. Estábamos sentados desayunando cuando de repente sonó el teléfono. Mi madre contestó y su rostro cambió en un instante. Algo había sucedido en la ciudad y necesitaba irse de inmediato. Se fue apresuradamente, dejándonos a Francisco y a mí solos. La casa quedó en un silencio tenso y entendí que esta era nuestra última oportunidad para discutir todo lo que había ocurrido. «Elena, debemos hablar seriamente», comenzó Francisco, su voz llena de determinación. «Sí, lo sé», respondí, sintiendo cómo mi corazón se encogía de miedo y dolor. «Te amo, Francisco, pero entiendo que esto no puede seguir así». «Es una decisión difícil, pero debemos tomarla», dijo, mirándome a los ojos. «Destruiremos todo si seguimos ocultando nuestra relación». Nos sentamos juntos, tomados de las manos, y sentí cómo las lágrimas llenaban mis ojos. Nuestros corazones estaban llenos de amor y dolor al mismo tiempo. De repente, la puerta se abrió y mi madre estaba en el umbral. Regresó mucho antes de lo que esperábamos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz llena de sospecha y preocupación. Sentí cómo la sangre abandonaba mi rostro. Francisco intentó decir algo, pero mi madre ya lo había entendido todo. Se acercó y nos miró con dolor y desilusión. «Veo todo», dijo en voz baja, pero sus palabras resonaron como un trueno en un cielo despejado. «Me han traicionado». «Mamá, no es lo que piensas», intenté explicar, pero sabía que era inútil. «¿No es lo que pienso?». Su voz temblaba de ira y dolor. «¿Cómo pudiste, Elena? ¿Y tú, Francisco? ¡Mi propio hermano!».
Se dio la vuelta y salió de la casa, cerrando la puerta de un golpe. Sentí como mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. Francisco me abrazó, pero eso no podía consolarme. Nos quedamos en silencio, dándonos cuenta de que nuestras acciones habían llevado a esta destrucción. Mi madre se fue, dejándonos en un completo silencio. No podía creer que todo hubiera terminado así. Habíamos destruido nuestra familia con nuestras propias manos. Francisco intentó consolarme, pero sabía que esto era el final. «Elena, tenemos que hablar sobre el futuro», dijo en voz baja, pero sentí cómo sus palabras penetraban en mi corazón. «No tenemos futuro», respondí, sintiendo cómo las lágrimas corrían por mis mejillas. «Hemos destruido todo». Francisco me miró con dolor y comprensión. Sabía que tenía razón. Ya no podíamos continuar nuestra relación. Nos esperaban largas y difíciles conversaciones, pero sabía que nunca volvería a ser la misma. Nos sentamos en la terraza, tomados de las manos, y observamos el atardecer. Esa tarde se convirtió en un símbolo de final y de un nuevo comienzo. Este viaje cambió nuestras vidas para siempre, dejando profundas heridas y amargos recuerdos.